En un rincón olvidado de la abadía de Arvendel, tras puertas de roble que crujían al abrirse y entre estantes que parecían tocar las bóvedas celestiales, yacía un libro cuya mera presencia inquietaba a los monjes más audaces. Estaba envuelto en un cuero añejo, su superficie agrietada como un pergamino que había resistido siglos de historia. A primera vista, parecía un objeto común, una pieza más entre las reliquias de la abadía. Pero al caer la noche, y solo bajo la luz de la luna llena, su verdadera naturaleza se revelaba. Un tenue resplandor emanaba de su lomo, como si el libro respirara una vida propia, llamando silenciosamente a quien pudiera escucharlo. Los monjes, hombres de profunda fe y conocimiento, lo habían bautizado como el libro de los deseos perdidos. Las leyendas sobre su origen se susurraban en voz baja, como si el solo acto de mencionarlo pudiera convocar su magia. Decían que el libro no era obra de hombre ni de ángel, sino un regalo de los cielos para aquellos cuya esperanza había sido extinguida. Según la tradición, el libro no contiene palabras escritas en tinta, sino los deseos más profundos y secretos de quien lo abría. Algunos lo describían como un espejo del alma, otros como una guía hacia un futuro olvidado. Pero había algo que todos los relatos compartían. El libro no mentía, y lo que revelaba no siempre era fácil de aceptar. Por eso, los monjes lo habían sellado en el rincón más oscuro de la biblioteca, dejando que el tiempo y el polvo se encargaran de su custodia. Es un artefacto peligroso, solía decir el abad Hugo a los novicios, no porque haga daño, sino porque obliga a enfrentar verdades que quizás no estamos preparados para ver. Las noches de la luna llena eran las más inquietantes en la abadía. Aunque nadie se atrevía a acercarse al rincón donde reposaba el libro, todos sentían su presencia. Algunos monjes decían que podían escuchar un leve murmullo, como si las páginas susurraran nombres olvidados. Otros afirmaban haber visto sombras moverse en torno al resplandor del libro, como si éste llamara a las almas perdidas que vagaban en busca de respuestas. A pesar de todo, ninguno de ellos había osado abrirlo. Sabían que el libro no discriminaba, no solo mostraba los deseos, sino también las heridas y los miedos que los habían enterrado. Su poder no estaba en conceder lo que se anhelaba, sino en recordar que esos sueños todavía vivían en lo más profundo del corazón. El libro esperado, silencioso pero vigilante, como un guardián eterno de las almas quebradas, no era un objeto de castigo ni de gloria, sino de propósito. No buscaba a los valientes, sino a los desesperados, porque en el rincón más oscuro de la biblioteca, el libro de los deseos perdidos guardaba el momento en que alguien, roto pero con una chispa de esperanza, encontrara el coraje de abrirlo. Y sabía que ese día siempre llegaba. Un joven en busca de refugio, Aiden, llegó a la abadía en un día gris y ventoso, con el cielo cubierto de nubes que prometían lluvia. Sus ropas, manchadas de hollín y rasgadas, colgaban de su cuerpo como si fueran un reflejo de su alma rota. Cada paso que parecía arrastrar no solo su cuerpo agotado, sino también la pesada carga de una culpa que no lo dejaba respirar. La abadía de Arvendel se alzaba ante él como un último refugio, con sus altas torres de piedra tocando el cielo y sus muros firmes desafiando al tiempo. Desde el interior se oía el eco lejano de cánticos, una melodía que calmaba el viento y prometía un consuelo que Aiden apenas podía imaginar. Mientras se acercaba a las puertas, su mirada se desvió hacia el suelo, incapaz de enfrentar la compasión o la lástima. Uno de los monjes, el hermano de Alaric, lo vio desde lejos y salió a su encuentro. Era un hombre de mediana edad, con ojos bondadosos que parecía ver más allá de las apariencias. Alaric se detuvo frente al joven y le habló con suavidad. «Hijo, ¿estás perdido?», preguntó inclinándose ligeramente para mirarlo a los ojos. Aiden levantó la vista en un instante, pero volvió a bajarla rápidamente. Tragó saliva antes de responder, su voz apenas un susurro. «Solo un lugar donde quedarme, por favor». Alaric estudió su rostro durante un momento.
notando las ojeras profundas y las sombras de un dolor que no necesitaba explicación. Colocó una mano en su hombro con un gesto firme pero reconfortante. «Eres bienvenido aquí. Ven, vamos a darte algo de comer y un lugar para descansar». Aiden se acercó en silencio, sintiendo una oleada de alivio y vergüenza al mismo tiempo. Fue conducido al interior de la abadía, donde el calor del fuego en la cocina lo envolvió. Le ofrecieron una túnica limpia y un plato de sopa caliente, pero mientras comía, en una esquina, su mente no podía escapar de los gritos que aún resonaban en su memoria. El olor del humo parecía seguirlo a todas partes. En los días que siguieron, a los monjes les asignaron tareas para mantenerse ocupados. Aiden, con las manos endurecidas por su tiempo como aprendiz de herrero, mostró habilidad con las herramientas. Pronto comenzó a trabajar en la herrería de la abadía, reparando arados y utensilios para los aldeanos. Sus manos parecían moverse por instinto, pero su mirada estaba siempre ausente. Un día, mientras golpeaba el metal sobre el yunque, el hermano de Alarit se acercó y observó en silencio por un momento antes de hablar. «Tienes talento con el martillo», dijo con una sonrisa cálida. Aiden ascendió, sin apartar la vista del metal al rojo vivo. «Mi padre me enseñó», murmuró con una voz apenas audible. El monje inclinó la cabeza, percibiendo la tristeza detrás de esas palabras. «Háblame de él, si quieres. A veces compartirlo, lo que llevamos dentro, puede aligerar la carga». Aiden se detuvo, dejando el martillo sobre el yunque. Sus manos temblaban ligeramente. Era un buen hombre, fuerte, paciente. Tomó aire y cerró los ojos, como si le doliera continuar. «Murió en el incendio. Mi madre y mi hermana también. Yo no pude salvarlos». El hermano de Alarit esperó un momento antes de responder, escogiendo sus palabras con cuidado. A veces sobrevivir se siente como una carga, pero no es una condena, Aiden. Es una oportunidad de vivir también para aquellos que amamos. El joven lo miró, sus ojos llenos de lágrimas que se negó a dejar caer. No respondió, pero esas palabras quedaron grabadas en su mente. Durante sus ratos libres, Aiden vagaba por la abadía, explorando los pasillos y los jardines. Había algo en la calma del lugar que le ofrecía un alivio temporal. Algo sabía que su dolor no desaparecería tan fácilmente. Una tarde, mientras seguía un rayo de luz que se filtraba por un pasillo, encontró una puerta de madera tallada con patrones intrincados. La empujó con cuidado y el chirrido de las bisagras resonó en el silencio. Dentro encontró la biblioteca. «Impresionante, ¿verdad?», dijo una voz detrás de él, sobresaltándolo. Era el hermano de Alarit, que lo había seguido en silencio. «No sabía que estabas aquí», respondió Aiden, observando la estantería que parecía alcanzar el cielo. «Pocos vienen aquí. Los libros contienen más respuestas de las que a veces estamos dispuestos a buscar». Aiden ascendió, caminando entre los estantes. Su mirada se detuvo en un rincón donde algo brillaba tenuemente. «¿Qué es eso?», preguntó señalando el resplandor. El hermano de Alarit lo observaba con una mezcla de curiosidad y prudencia. «Ese libro es mejor dejarlo donde está. Pero si sientes que debes abrirlo, hazlo con el corazón dispuesto a escuchar». Aiden no respondió. Se acercó al estante y sus dedos rozaron la cubierta de cuero envejecida. La inscripción en letras doradas capturó su atención. «Para quienes han olvidado cómo soñar». «¿Qué significa?», susurró, más para sí mismo que para Alarit. El monje, de pie en la entrada, solo respondió: «Eso, hijo mío, es algo que solo tú puedes descubrir». Aiden, impulsado por una fuerza que no entendía, abrió el libro, y entonces el mundo a su alrededor cambió. Cuando sus dedos rozaron las páginas, una luz cálida llenó la habitación. Era un resplandor que no cegaba, sino que envolvía todo en una serenidad extraña. Las palabras en el libro no eran letras. En su lugar, imágenes comenzaron a formarse y flotar, bailando como hojas en el viento. Una melodía dulce, similar a una canción de cuna, resonó en el aire. Era un sonido que Aiden no reconocía del todo,
pero que despertaba algo profundamente familiar en su corazón. El primer recuerdo apareció como una escena viva sobre las páginas: un niño corriendo por un prado, con una cometa hecha de tela vieja que se elevaba en el cielo azul. Él reía, despreocupado, y su risa era como un eco que venía de un niño olvidado. Aiden sintió que se le cerraba la garganta. «Eso», murmuró, su voz casi inaudible, «soy yo cuando era niño». La escena cambió suavemente. Ahora estaba en la pequeña cabaña donde había crecido. Su madre, con sus manos suaves, le acariciaba el cabello mientras se le cantaba una canción. Podía escuchar cada nota, cada palabra de esa melodía que lo calmaba cuando tenía pesadillas. Su padre apareció luego, con las mangas remangadas, enseñándole a sostener un martillo y a forjar su primera hoja. Aiden observó cada detalle: el brillo de los ojos de su padre, el calor del fuego, el peso del martillo en sus manos pequeñas. No puedo soportar esto», susurró apartando la mirada, pero las imágenes continuaron. Los recuerdos eran tan vívidos que las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me muestras lo que ya no puedo tener?». El libro no respondió de inmediato. Las páginas permanecieron abiertas, brillando suavemente. Aiden respiró con dificultad y miró hacia las imágenes una vez más. «No sirve de nada recordar», dijo con un nudo en la garganta. «Ellos se fueron. Mi hogar, mi familia, todo se quemó. No puedo traerlos de vuelta». Las páginas comenzaron a girar sola, como si respondieran a sus palabras. El resplandor de las imágenes cambió, pasando de los tonos cálidos del pasado a algo nuevo, un futuro. Aiden, desconcertado, miró cómo las imágenes se formaban ante él. Era un pueblo acogedor, con calles empedradas y casas rodeadas de flores. En el centro había una herrería, y en ella Aiden vio una versión mayor de sí mismo. Su rostro estaba tranquilo, sus manos fuertes y hábiles mientras forjaban herramientas que brillaban con un propósito. Junto a él había una mujer de cabello castaño, cuyos ojos irradiaban calidez. Los niños reían mientras corrían alrededor. Sus risas llenaban el aire como una melodía. ¿Eso soy yo?», preguntó en voz alta con incredulidad. La imagen cambió ligeramente, mostrando al Aiden del futuro hablando con un aldeano, entregándole una herramienta mientras sonreía. Su corazón, que en ese momento se sintió como un peso muerto, rebosaba de paz en la visión. «Esto no puede ser real», susurró Aiden, apretando los puños. «Yo no soy capaz de eso. Estoy roto. Todo lo que toco se convierte en cenizas». Las páginas del libro se iluminaron de nuevo, y esta vez apareció una única palabra escrita en la hoja: «Cree». «Creer», repitió mirando al libro como si pudiera responderle. «¿Creer en qué? En un futuro que no sé si merezco. En mí mismo, cuando ya he fallado a todos los que amaba». El libro permaneció en silencio, pero la palabra brillaba con fuerza, como si insistiera. Aiden cerró los ojos y dejó caer la cabeza. Sus manos temblaban mientras sostenía el libro. «No sé si puedo, no sé cómo hacerlo». En ese momento sintió un calor suave rodearlo, como si el libro lo abrazara. No era una respuesta, pero tampoco era un rechazo. Aiden abrió los ojos y volvió a mirar la palabra. Algo en su interior, algo diminuto pero persistente, comenzó a moverse. Era como un pequeño rayo de luz atravesando las grietas de su dolor. Y si pudiera intentarlo, solo intentarlo. El libro no dio más respuestas, pero Aiden sintió que su mensaje había sido entregado. Cerró el libro con cuidado, como si al hacerlo sería sellando un pacto sagrado. Su pecho subía y bajaba lentamente, como si cada respiración trajera un poco más de vida en su interior. Por primera vez en años, su corazón, aunque todavía herido, latía con algo parecido a la esperanza. Pasó la noche en vela, contemplando las estrellas desde su pequeño rincón en la abadía. Cuando llegó el amanecer, ya había tomado una decisión. Con pasos firmes, se dirigió al despacho del abad. Tocó suavemente la puerta y esperó a que una voz amable le invitara a pasar. «Adelante»,
dijo el abad Hugo, mirando hacia la puerta con una mezcla de curiosidad y solemnidad. Aiden entró, inclinando la cabeza con respeto. El abad, un hombre de avanzada edad con una barba blanca como la nieve, lo observó en silencio. Había algo diferente en el joven. Sus hombros, antes hundidos con el peso de su dolor, ahora estaban rectos, y aunque su mirada seguía marcada por las cicatrices del pasado, había en sus ojos un brillo renovado. «Padre, decido partir», dijo Aiden rompiendo el silencio. El abad se recostó en su silla de madera tallada y juntó las manos frente a él. «¿A dónde irás, hijo mío? No tienes nada. Fuera de estos muros, el mundo puede ser cruel». Aiden mantuvo su mirada fija en el anciano, sus palabras impregnadas de una firmeza que no había sentido en años. «Tal vez no tenga nada, pero encontré algo que vale más que cualquier posesión. Encontré un propósito». El abad inclinó la cabeza evaluando al joven. Sus ojos se suavizaron y una tenue sonrisa cruzó sus labios. Es raro encontrar a alguien que pueda escuchar la voz de su corazón en medio del ruido de la desesperación. Parece que el libro te habló de algo que no supimos darte aquí. Aiden ascendió. «No fue el libro, padre. Fue lo que me recordé, que todavía hay algo en mí que merece ser vivido». El abad se levantó lentamente, apoyándose en su bastón de madera, y caminó hacia él. Colocó una mano sobre el hombro del joven y con un gesto paternal: «Si has encontrado ese propósito, entonces no debes dejar que nadie te lo arrebate. Ve, hijo mío, que Dios te guíe en tu camino y que nunca pierdas esa luz que acabas de descubrir». Aiden tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias, padre, no solo por el refugio, sino por la oportunidad de encontrarme de nuevo». El anciano, con un brillo de orgullo en sus ojos: «A veces, lo único que podemos ofrecer es un lugar donde el alma pueda recordar lo que es capaz de soñar». Cuando Aiden salió del despacho, hizo una última parada en la biblioteca. La luz del amanecer entraba a través de las ventanas altas, iluminando los estantes llenos de sabiduría acumulada. Se acercó al rincón donde había encontrado el libro. Allí estaba, descansando en el mismo lugar, ahora sin su tenue resplandor, como si esperara a la próxima alma que lo necesitara. Aiden extendió la mano, pero esta vez no para abrirlo, sino para tocarlo con suavidad. «Gracias», murmuró como si el libro pudiera escucharlo. «No olvidaré lo que me mostraste». Dio un paso atrás y se quedó mirando al libro un instante más, antes de girarse y salir de la biblioteca. Cada paso que daba lejos de la abadía era más firme que el anterior. No sabía dónde lo llevarían sus pasos, pero algo en su interior le decía que su destino estaba más cerca de lo que creía. Cuando el hermano de Alaric lo vio desde las puertas de la abadía, levantó una mano en señal de despedida. «¿Crees que encontrarás lo que buscas?», preguntó un joven monje que se encontraba junto a él. El hermano de Alaric, sonriendo: «No es lo que busca lo que importa, sino lo que llevará consigo. Y ahora lleva esperanza. Eso es suficiente para comenzar». Décadas más tarde, en una pequeña villa, los aldeanos hablaban de un herrero llamado Aiden. Decían que había llegado al pueblo sin nada más que sus manos trabajadoras y un corazón herido, pero que había transformado la herrería en un lugar de ayuda y esperanza. Nunca rechazaba a nadie que necesitara su ayuda, y su esposa, Eleanor, compartía la misma bondad. «A veces», dijo Eleanor, «los sueños que creemos perdidos están esperando a ser encontrados nuevamente». En la abadía de Arvendel, el libro descansaba en silencio. Su resplandor se había desvanecido, como si hubiera cumplido su propósito, pero los monjes sabían que un día volvería a brillar, esperando a la próxima alma que necesitara recordar cómo soñar. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En una pequeña aldea medieval, entre espesos bosques y montañas que parecían tocar el cielo, vivía un niño llamado Aldrid. A sus 10 años, Aldrid era menudo, con cabello alborotado como un campo de trigo bajo el viento
y ojos brillantes que reflejaban una sabiduría más allá de su edad. Desde que aprendió a hablar, mencionó a un amigo invisible al que llamaba Etherion. ¿Con quién hablas, pequeño?, preguntaba su madre mientras lo veía charlar junto al arroyo. Con Etherion, respondía Aldrich, sonriendo como si fuera lo más natural del mundo. Me cuenta cosas del bosque, mamá. Dice que los pájaros traerán la lluvia pronto. Al principio, los aldeanos tomaron sus palabras como simples juegos infantiles, pero con el tiempo comenzaron a notar que lo que Aldrich decía se cumplía. Etherion dice que no sembremos en la colina este año. Habrá una tormenta que destruirá todo, advirtió Alarid a los campesinos una vez. Desconcertados, pero desesperados por evitar otro desastre, decidieron hacerle caso. La tormenta llegó, tal como lo predijo, y salvó a la aldea de una ruina segura. Sin embargo, la gente empezó a murmurar. Ese niño sabe cosas que no debería saber, dijo una mujer anciana, mientras su sombra se alargaba bajo la luz de la hoguera. ¿Y si está poseído por un espíritu oscuro?, murmuró un pastor. Los aldeanos, temerosos, se distanciaron de Aldrich. Solo su madre lo defendía. Mi hijo no es un hechicero ni está poseído. Él solo quiere ayudar, decía ella con las lágrimas en los ojos. ¿Y cómo explica ese amigo invisible? Eso no es natural, gritó el herrero, golpeando su yunque para acentuar su punto. La noche cayó sobre la aldea con un silencio inquietante. Solo el ulular del viento rompía la quietud, pero poco a poco después, un repentino repique de la campana de la iglesia resonó con urgencia, despertando a los aldeanos de su sueño. Hombres y mujeres salen de sus casas, envueltos en mantas, mirando con temor hacia el campanario. La plaza se llenó rápidamente de rostros pálidos y murmullosos. Un pastor, jadeando y con las manos temblorosas, irrumpió entre la multitud. «¡Está maldita! ¡La aldea está maldita!», gritó, señalando el aire como si quisiera acusarlo de algo invisible. «¿Qué estás diciendo, hombre?», preguntó Bartolomeo, el anciano del pueblo, sosteniéndose del bastón mientras sus ojos escudriñaban al pastor. Símbolos, extraños símbolos en las puertas de las casas, y los animales muertos, todos ellos, sus ojos vacíos como si algo hubiera tomado sus almas. El murmullo entre los aldeanos se tornó un murmullo de pánico. «Esto es obra del demonio», vociferó Bartolomeo, golpeando su bastón contra el suelo empedrado. «Y todos sabemos quién es el culpable». Las miradas se volvieron hacia la casa de Aldrich. Alguien dijo: «El niño y su amigo invisible». El herrero, un hombre corpulento con el rostro ennegrecido por el hollín, tomó la iniciativa. «Vamos a buscarlo», exclamó levantando una antorcha que iluminó los rostros aterrorizados. Un grupo de aldeanos lo siguió. Golpearon la puerta de la humilde cabaña donde vivía Aldrich con su madre. Ella salió al encuentro, enfrentándolos con valentía. «¿Qué es este escándalo? Mi hijo no ha hecho nada malo», gritó extendiendo los brazos para proteger la entrada. «Tu hijo y su maldito espíritu invisible han traído esta maldición sobre nosotros», acusó el herrero señalándola con su antorcha. «Entrégalo o todos pereceremos». «Esto es una locura», replicó ella, con lágrimas en los ojos. «Etherion no es un demonio, sino un protector». Pero los aldeanos, cegados por el miedo, empujaron a la madre y sacaron al niño de su cama. Aldrich, temblando, intentó resistirse. «Por favor, no. Yo no he hecho nada malo. Déjenme ir». Lo arrastraron hasta el centro de la plaza y lo rodearon con antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de las casas. El calor de las llamas y el frío de la noche se mezclaban en un ambiente opresivo. «Confiesa, niño», exigió el herrero, con la voz firme y amenazante. «¿Qué clase de maldad has traído sobre nosotros?». Aldrich, con lágrimas corriendo por sus mejillas, suplicó: «No he hecho nada malo. Etherion no es un demonio. Quiere ayudarnos. Me dijo que algo terrible se acerca, pero podemos detenerlo si trabajamos juntos». «¡Mentiras!», gritó una mujer entre la multitud, abrazando a su hijo pequeño como si Aldrich fuera un peligro real. «¿Quién es ese Etherion del que hablas?», preguntó Bartolomeo, con el ceño fruncido. «¿Es acaso un espíritu oscuro que te controla?».
No es oscuro, insistió Aldrich, su voz quebrándose por el miedo. Es bueno, él quiere protegernos, pero no confían en él. El sacerdote de la aldea, un hombre de rostro severo y mirada fría, avanzó hacia el centro de la plaza. Su sotana negra se agitaba con el viento, dándole un aire ominoso. Si este niño no es oscuro, como asegura, entonces no temerá pasar la noche bajo la vigilancia de Dios. Lo llevaremos a la iglesia. Si realmente está influenciado por un espíritu maligno, las oraciones y las vigilias lo purificarán. ¡No!, gritó la madre de Aldrich, intentando abrirse paso entre la multitud, pero fue contenida por dos hombres. «Es por el bien de todos», murmuró el sacerdote sin mirarla. Aldrich fue llevado a la iglesia, encerrado en su interior con las puertas aseguradas por una gruesa tranca. Solo, en la penumbra de las velas, el niño sollozaba abrazándose las rodillas. «No temas, Aldrich, estoy contigo», susurró Eterion, su voz suave y calmante, como un bálsamo para el corazón del niño. «¿Por qué no me creen?», preguntó Aldrich, entre lágrimas. «Solo intento ayudarte, pero siempre me llaman mentiroso o brujo». El miedo lo cegó, pero llegará el momento en que sus ojos se abrirán. Hasta entonces, debes ser fuerte. Cuando llegue el peligro, guíalos. Solo tú puedes salvarlos. «¿Qué peligro, Eterion?», preguntó el niño secándose las lágrimas. «La noche aún no ha terminado. Prepárate, la verdadera prueba está por venir». Aldrich, aunque asustado, cerró los ojos y respiró profundamente, encontrando consuelo en las palabras del misterioso amigo. Afuera, los aldeanos reforzaban las puertas de sus casas y se reunían en pequeños grupos, hablando en susurros llenos de temor sobre lo que podría venir. Nadie, excepto Aldrich, sabía que el destino de todos pendía de un hilo. Esa misma noche, una banda de bandidos descendió de las montañas como una tormenta de muerte. Quemaron graneros. Los gritos de los aldeanos se mezclaban con el sonido del fuego consumiendo los graneros y las carcajadas de los bandidos. Desde la iglesia, Aldrich, con el rostro pegado a una de las pequeñas ventanas, veía las antorchas moviéndose como sombras espectrales en la noche. «Eterion, está destruyéndolo todo», dijo Aldrich con desesperación, sintiendo lágrimas arder en sus mejillas. «Aldrich, no hay tiempo para lamentarse. Debes actuar ahora», respondió Eterion, su voz resonando firme en la mente del niño. «Dile a los aldeanos, apaguen las luces, escóndanse en los sótanos y guíalos a la cueva en el bosque. Es la única manera de sobrevivir». El niño miró la puerta de la iglesia, cerrada con una gruesa tranca, la golpeaba con todas sus fuerzas. «Padre Benedictus, déjame salir, por favor». Desde el otro lado, el sacerdote respondió con voz temblorosa: «Aldrich, no es seguro. Debes quedarte aquí. Necesitamos rezar, pedir a Dios que nos proteja». «No hay tiempo para rezar», gritó Aldrich, su voz quebrándose. «Sé cómo salvarlos. Por favor, confíe en mí». Hubo un largo silencio, roto solo por los gritos de los aldeanos en la distancia. Finalmente, el sacerdote deslizó el pestillo y abrió la puerta. Sus ojos estaban llenos de duda, pero también de miedo. «Si mientes, niño, nos condenarás a todos», dijo, pero se apartó del camino. Aldrich salió corriendo, gritando con todas sus fuerzas mientras corría por las calles iluminadas por el fuego. «Apaguen las luces, escóndanse en los sótanos, sigan el camino hacia la cueva del bosque». Un grupo de aldeanos lo miró desde detrás de una cerca, aterrorizados. Una mujer gritó: «No podemos confiar en él, es un hechicero, esto es su culpa». Aldrich se detuvo frente a ellos jadeando. «Por favor», rogó con los ojos llenos de lágrimas, «si no me creen, todos morirán. Eterion no me dejará mentir». El herrero apareció de entre las sombras, sosteniendo una hacha. «¿Por qué deberíamos escucharte ahora, chico? Esos bandidos están aquí porque tú trajiste este mal a la aldea». Aldrich se acercó, temblando pero decidido. «No es un mal, es un protector, pero no puede ayudarnos si no escuchan. Si no hacen lo que digo, todos pereceremos esta noche». «¿Y por qué deberíamos confiar en tu protector invisible?», preguntó el herrero, acercándose su rostro iluminado por la antorcha. Aldrich lo miró directamente a los ojos.
porque lo he visto salvarnos antes. ¿Recuerdas cuando la tormenta destruyó todo menos nuestras cosechas? Cuando se anunció sobre el río, su voz se alzó, llena de súplicas. Por favor, no lo hagan por mí, lo hago por ustedes. La multitud comenzó a murmurar y algunos bajaron la mirada, recordando las ocasiones en las que las palabras de Aldrich habían sido ciertas. Una mujer finalmente habló. ¿Qué debemos hacer, niño? Apaguen todas las luces, escóndanse en los sótanos y después síganme. Los llevaré a un lugar seguro. El herrero miró a Aldrich por un momento más. Luego aceptó con pesadez. Si esto es una trampa, chico, serás el primero en pagarlo. Aldrich corrió hacia otras casas, gritando las mismas instrucciones. Al principio los aldeanos dudaron, pero al ver a los bandidos acercarse, uno a uno comenzó a apagar sus lámparas y a cerrar las puertas de sus casas. La aldea pronto quedó en una oscuridad inquietante, iluminada solo por las llamas de los incendios. Cuando los aldeanos comenzaron a reunirse, Aldrich levantó la voz. «Síganme, rápido». «¿A dónde nos llevas?», preguntó una anciana mientras caminaba con dificultad. «A la cueva en el bosque», respondió Aldrich mirando hacia las montañas. «Es profundo y seguro. Ellos no nos encontrarán allí». La multitud lo siguió, titubeando, pero el miedo a los bandidos superó sus dudas. Mientras se adentraban en el bosque, el sacerdote se acercó al niño. «Dime, Aldrich, ¿cómo supiste que esto funcionaría?», preguntó en un susurro. Aldrich respondió sin mirarlo. «Porque Ethereum siempre me dice la verdad». Desde la cueva, los aldeanos pudieron ver cómo los bandidos recorrían la aldea, destrozando las puertas y saqueando lo que encontraban. Pero cuando no encontraron a nadie, frustrados, se marcharon al amanecer. A medida que el sol iluminaba las montañas, el herrero puso una mano en el hombro de Aldrich. «Me equivoqué contigo, chico. Gracias por salvarnos». El sacerdote se arrodilló frente a él, con lágrimas en los ojos. «Perdónanos, hijo. No supimos ver que era un regalo de Dios». Aldrich, exhausto pero aliviado, solo susurró: «No fui yo, fue Ethereum. Él los salvó a todos». Los aldeanos, avergonzados por sus dudas, regresaron a reconstruir la aldea, agradecidos por el niño que les había salvado la vida. Desde entonces, Aldrich nunca más fue considerado un hechicero, sino un protector, un héroe con un amigo que todos aprendieron a respetar aunque nadie más podía verlo. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. El reino de Eärendil había crecido bajo la sombra del bosque de las sombras susurrantes, una vasta extensión de árboles oscuros y retorcidos que parecían poseer vida propia. Los aldeanos evitaban acercarse a sus límites, pues se decía que los árboles hablaban susurrando secretos prohibidos que enloquecían a quienes lo escuchaban. Historias de viajeros desaparecidos, de sombras que devoraban la luz y de voces que prometían verdades a cambio de la cordura habían cimentado el temor al bosque. Para muchos, los susurros eran un castigo de los dioses por la arrogancia de los hombres. Para otros, eran los gritos de un espíritu atrapado, un eco de un pasado que se negaba a ser olvidado. Nadie, ni siquiera los más valientes, habían regresado con vida tras cruzar sus límites. En este reino vivía Ser Cailin, un caballero caído en desgracia. Una vez había sido el más leal defensor del rey, pero su vida se desmoronó tras ser acusado de conspiración contra la corona. Su mejor amigo Lord Eradan lo había traicionado orquestando una serie de mentiras que lo llevaron al exilio. Su familia fue ejecutada, su honor despojado y su alma rota. Durante años, Cailin vagó sin rumbo, consumido por la culpa y la desesperación. Los rumores sobre el bosque llegaron a sus oídos en una taberna de mala muerte. Dicen que los árboles pueden revelar la verdad, pero la verdad tiene un precio, susurró un mercader. Desesperado por redimir su honor y descubrir quién había destruido su vida, Cailin decidió adentrarse en el bosque. Sabía que pocos habían regresado,
Pero para un hombre con tan poco que perder, el peligro era un costo aceptable. Con su vieja espada al cinto, una armadura desgastada y una antorcha en mano, Kailin cruzó los límites del bosque. Desde el primer paso, el aire cambió. Era pesado, como si cada inhalación drenara sus fuerzas. El viento cargado de murmullos parecía llevar un nombre: Kailin. Kailin. Era una mezcla de voces, algunas familiares, otras desconocidas, pero todas inquietantes. El interior del bosque era un laberinto vivo. Los caminos serpenteaban como si tuvieran voluntad propia, y cada árbol parecía observarlo, sus ramas retorcidas formando sombras que se movían con un propósito. Los susurros eran constantes, pero nunca claros. A veces hablaban de su pasado, de su traición, y otras veces de cosas que aún no comprendía. En su segundo día en el bosque, Kailin llegó a un claro donde encontró las ruinas de una aldea. Las casas estaban cubiertas de musgo, los pozos secos y las herramientas oxidadas. No habían cuerpos, pero el silencio era abrumador. Dentro de una cabaña derruida, Kailin encontró un cadáver momificado sujetando un diario con manos esqueléticas. El diario pertenecía a Eiras, un mago exiliado que había buscado el poder del bosque para alcanzar la inmortalidad. Según sus escritos, había despertado un espíritu antiguo, una fuerza que ahora dominaba las sombras del lugar. El espíritu del bosque no es amigo ni enemigo. Es un juez. Te mostrará la verdad, pero solo si puedes soportar el peso de tu propio pasado. Kailin había encontrado un refugio improvisado bajo las raíces expuestas de un árbol hueco. La noche en el bosque de las sombras susurrantes era opresiva, incluso con los ojos abiertos. La oscuridad era absoluta. Los susurros se volvieron más intensos al caer el sol, y las ramas de los árboles parecían entrelazarse para encerrar el cielo. El cansancio finalmente lo venció, y se quedó dormido con una mano aferrada al mango de su espada. Sin previo aviso, un frío sobrenatural lo despertó. El aire estaba helado y el suelo bajo él parecía vibrar. Una niebla espesa comenzó a rodear el árbol, arrastrándose como un río serpenteante. De las raíces y sombras surgieron figuras, primero indistintas, luego tomando formas, lobos de humo negro con ojos carmesí que brillaban como brasas ardientes. Sus movimientos eran fluidos y antinaturales, como si flotaran más que caminaran. Kailin se levantó de un salto desenvainando su espada. Aunque su cuerpo estaba exhausto, su instinto de guerrero se impuso. La primera criatura se lanzó hacia él, sus garras extendidas. Kailin bloqueó el ataque con el filo de su espada, pero el impacto lo hizo retroceder varios pasos. El lobo no tenía peso físico, pero su fuerza era descomunal. Otros lobos se unieron al ataque. Uno de ellos se abalanzó sobre Kailin desde un lado, pero él se giró rápidamente cortándolo por la mitad. Sin embargo, el lobo no murió. Su cuerpo se disipó en una nube de humo negro que inmediatamente comenzó a reformarse. Kailin, frustrado mientras cortaba a otro, solo para ver cómo la criatura volvió a aparecer como si nada hubiera pasado. «¡Maldito!», gruñó entre dientes mientras se enfrentaba al tercer lobo. Esta vez logró esquivar su mordida y asestó un golpe directo a su cabeza, pero el resultado fue el mismo: humo y regeneración. Pronto, las criaturas lo rodearon, avanzando lentamente como si estuvieran jugando con su presa. La batalla continuó y Kailin comenzó a flaquear. Su respiración era pesada y cada movimiento le costaba más esfuerzo. El sudor empapaba su frente, pero el frío de las sombras le congelaba los huesos. Por un momento pensó que ese sería su final. Cerró los ojos y apretó los dientes, preparándose para un último ataque desesperado. Entonces, un sonido rompió el silencio, un chasquido seco, como si una rama se partiera seguido de un murmullo bajo y gutural. La niebla alrededor de Kailin pareció retroceder, y las criaturas se detuvieron como si algo las hubiera perturbado. Una figura apareció entre los árboles, apenas visible al principio, pero luego se definió con claridad. Era una mujer alta, de cabello desordenado y piel marcada por cicatrices.
Su atuendo eran simples harapos, pero sostenía un bastón tallado con símbolos rúnicos que brillaban con una luz tenue. Con un gesto de su bastón, la mujer trazó un círculo en el aire y las sombras retrocedieron al instante gruñendo con frustración. La luz que emitía el bastón parecía ser la única cosa capaz de contenerlas. Las criaturas duraron un momento más antes de disolverse en el suelo, como si nunca hubieran existido. Kailin, tambaleándose, levantó su espada hacia la mujer, demasiado agotado para distinguir si era una amiga o una nueva amenaza. Otro tonto que cree que puede desafiar al bosque. Eres valiente, pero eso no te servirá aquí. El bosque no respeta la valentía, respeta la resistencia, dijo la mujer con voz áspera y burlona. Bajó el bastón, mostrando que no tenía intención de atacarlo. Kailin cayó de rodillas, jadeando. ¿Quién eres?, logró preguntar entre respiraciones. Mi nombre es Mirla, respondió ella, acercándose lo suficientemente para observarlo de cerca. Soy una guardiana del bosque, aunque no por elección. Al igual que tú intenté desafiarlo, pero sobreviví apenas. Extendió una mano para ayudarle a levantarse. Ven conmigo antes de que esas cosas regresen. Tu cuerpo puede estar vivo, pero tu mente ya está tambaleándose y el bosque aprovechará eso. Kailin, dudando, aceptó su ayuda. Mirla lo llevó a una cueva cercana, oculta bajo las raíces de un árbol gigante. El interior estaba iluminado por un fuego tenue que parecía no emitir calor, pero era suficiente para disipar el frío de las sombras. Mirla le ofreció un cuenco con agua y un paño para limpiar sus heridas. ¿Qué eran esas criaturas?, preguntó Kailin finalmente mientras examinaba su rasguño en su brazo. Sombras vivientes. No tienen nombre, pero nacen del espíritu del bosque. Son una prueba. Cada viajero que entra aquí debe enfrentarlas, y la mayoría no sobrevive. No pueden ser destruidos porque no son físicos. Son manifestaciones de tus propios temores y dudas. Kailin la miró con incredulidad. Mis temores. No hay nada que me asuste más que lo que ya he vivido. Mirla lo observó en silencio por un momento y luego le dijo: eso es lo que todos creen, hasta que escuchan lo que el bosque tiene que decirles. Kailin sintió un escalofrío, no por el frío, sino por la verdad en sus palabras. Su batalla no había sido solo física. El bosque había estado probando su fortaleza mental, explorando las grietas en su alma. Se dio cuenta de que si quería continuar tendría que enfrentarse a más que criaturas. Tendría que enfrentarse a sí mismo. Mirla le advirtió que esta era solo la primera de muchas pruebas. Si sigues adelante, no puedo ayudarte, pero si decides detenerte aquí, quizás vivas para ver otro día. El árbol del corazón no tiene misericordia. Kailin apretó los puños, su mirada fija en el fuego. He venido de muy lejos para detenerme ahora. Si el bosque quiere quebrarme, tendrá que intentarlo con algo más que sombras. Mirla lo miró ligeramente, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Entonces te guiaré hasta el árbol del corazón. Pero recuerda esto, el bosque nunca da nada gratis. Cada verdad tiene un precio. Mirla y Kailin caminaron durante horas a través del bosque de las sombras susurrantes. El ambiente se volvió más denso a medida que se acercaban al corazón del bosque. La niebla se hacía más espesa y los susurros parecían venir de todas direcciones, transformándose en un coro siniestro. Cada paso parecía pesar más, como si el suelo intentara retenerlos. Mirla no hablaba, pero sus ojos reflejaban la misma tensión que Kailin sentía en su pecho. Estamos cerca, dijo Mirla finalmente, rompiendo el silencio. El árbol del corazón no es un lugar que puedas simplemente alcanzar. Él te encontrará cuando estés listo para enfrentarlo. Kailin no respondió, pero presionó con más fuerza las empuñaduras de su espada. Había enfrentado monstruos y traiciones, pero nada lo había preparado para lo que sentía en ese momento. Una mezcla de miedo, de rabia y una inquietante anticipación. El bosque se abrió de repente, como si los mismos árboles se hubieran retirado para revelar un claro inmenso y oscuro. En el centro se alzaba el árbol del corazón,
una estructura gigantesca de madera negra que parecía absorber la luz a su alrededor. Sus raíces se extendían como serpientes por el suelo, retrocediéndose y hundiéndose en la tierra, mientras el trono estaba cubierto de grietas que emitían un tenue resplandor verdoso. Las ramas se alzaban hacia el cielo formando figuras humanas que parecían gritar en silencio, congeladas en poses de sufrimientos. Kailin tragó saliva, incapaz de apartar la mirada. No era solo un árbol, era una presencia viva, un testigo silencioso de secretos enterrados. «Ahí está», susurró Mirla. «El árbol del corazón no es un juez misericordioso, Kailin. No te mostrará solo lo que quieres ver, sino también lo que necesitas enfrentar». Kailin dio un paso adelante. «¿Qué deberías hacer?», preguntó su voz apenas audible. «Toca el árbol», respondió Mirla, «y prepárate para lo que venga». Con pasos vacilantes, Kailin se acercó al árbol. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un rugido que parecía provenir de su propia mente. Extendió una mano temblorosa y lo apoyó sobre la corteza. Al instante, una energía helada atravesó su cuerpo y el mundo a su alrededor desapareció. Kailin se encontró en un espacio vacío, oscuro e interminable, pero no estaba solo. Frente a él apareció una figura familiar, Lord Eradan, su antiguo amigo y ahora el rostro de su traición. Eradan lo miraba con una sonrisa cruel, mientras las sombras a su alrededor tomaban forma de otros nobles de la corte, todos conspirando contra él. Kailin lo escuchó reír, burlándose de su lealtad, mientras discutían los detalles de cómo incriminarlo. La visión cambió bruscamente. Ahora estaba en la plaza de la ciudad, donde su esposa y sus hijos eran llevados al patíbulo. Sus gritos resonaron en el aire mientras los verdugos levantaban las espadas. Kailin quiso correr hacia ellos, pero estaba atrapado, como si sus pies estuvieran hundidos en el suelo. Tuvo que presenciar, impotente, cómo la vida abandonaba los cuerpos de su familia, mientras los ojos fríos de Eradan observaba desde la distancia indiferente. «¿Esto es lo que buscabas, Kailin? ¿La verdad que tanto anhelabas?», preguntó una voz profunda y resonante. Era el árbol del corazón hablando directamente en su mente. «No», gritó Kailin, cayendo de rodillas. «No es suficiente. Quiero más. Quiero justicia». El escenario cambió nuevamente. Esta vez Kailin se vio a sí mismo, pero no como un hombre. Era una criatura grotesca, similar a las sombras que había enfrentado antes, con garras ensangrentadas y ojos llenos de rabia. Observó cómo esa versión de sí mismo mataba sin piedad, no solo a Eradan, sino también a cualquiera que se interpusiera en su camino. Aldeanos inocentes, antiguas camaradas, incluso a Mirla. Cada golpe lo llenaba de una satisfacción oscura y vacía. Esto es en lo que te convertirás si dejas que tu deseo de venganza te consuma. Eres tan capaz de destruir como aquellos a quienes odias. Si buscas justicia, debes enfrentarte primero a la furia que arde en tu interior. Kailin apartó la mirada, horrorizado. «No soy así». «Pero podría serlo», replicó el árbol. «El bosque no te corrompe, solo revela lo que ya está dentro de ti». El árbol del corazón le mostró una última visión, un camino dividido. En un lado veía el rostro de Eradan, esperando la justicia que Kailin tanto anhelaba. En el otro veía una luz tenue, un símbolo de redención y sacrificio. La voz del árbol resonó nuevamente. «Tienes una elección. Puedes tomar el camino de la venganza, destruir a Eradan y reclamar lo que te quitaron, pero te convertirás en lo mismo que odias. O puedes tomar el camino de la redención, buscar justicia sin odio, pero perderás algo más precioso, tu oportunidad de regresar a una vida normal». Kailin sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Su cuerpo temblaba mientras procesaba la magnitud de la elección. Finalmente, apretó los puños y se puso de pie. «No busco venganza», dijo con una voz llena de determinación. «Busco justicia, pero no a cualquier precio. Si debo sacrificar mi propia paz para detener esta corrupción, lo haré». El árbol guardó silencio por un momento.
como si lo estuviera evaluando. Luego, una de sus ramas se extendió hacia Kaelin, entregándole un fragmento de madera brillante. Era cálido al tacto y parecía latir con vida propia. «Esta rama contiene la verdad», dijo el árbol. «Lo llevarás contigo y revelará los secretos que necesitas para restaurar el equilibrio. Pero recuerda, el precio ya ha sido acordado. Tu vida ya no te pertenece. Eres un guardián del bosque ahora». Kaelin aceptó la rama, sintiendo un peso en su alma, pero también una paz inesperada. Había enfrentado su oscuridad y aunque el camino por delante sería arduo, sabía que estaba listo para enfrentarlo. Cuando Kaelin abrió los ojos, estaba nuevamente en el claro, con la rama del árbol del corazón en su mano. Mirla lo observaba desde la distancia, su expresión mezcla de alivio y resignación. «Lo lograste», dijo ella en voz baja, «pero algo en ti ha cambiado». Kaelin ascendió, guardando la rama en su cinto. «Vi más de lo que quería, pero también más de lo que necesitaba. Ahora sé lo que debo hacer». Sin palabras, Kaelin se preparó para dejar el bosque, sabiendo que su destino lo llevaría de vuelta a la corte, donde la verdad sería revelada y donde comenzaría el último capítulo de su historia. Kaelin emergió del bosque de las sombras susurrantes como un hombre cambiado. Llevaba la rama del árbol del corazón, un fragmento vivo que parecía latir con una energía inquietante. Su armadura estaba dañada, su espada mellada, pero su determinación brillaba más fuerte que nunca. Con cada paso hacia la corte sentía el peso de su misión: exponer la verdad, no solo para redimir su honor, sino también para purgar la corrupción que había envenenado al reino. El viaje hasta el castillo fue largo y silencioso. Los rumores de su desesperación en el bosque ya se habían extendido, y al verlo cruzar las puertas de la ciudad, los aldeanos lo miraban con una mezcla de asombro y temor. Nadie esperaba que alguien volviera de las sombras con vida, y mucho menos con un propósito tan claro. Cuando llegó al castillo, los guardias intentaron detenerlo. «No tienes autoridad aquí, Kaelin», dijo uno, pero el brillo de la rama que llevaba lo hizo retroceder temeroso. Kaelin no dijo una palabra, dejó que el objeto hablara por él. La corte estaba reunida cuando Kaelin irrumpió en el salón del trono. El rey, un hombre de cabello gris y rostro endurecido por los años, alzó la vista con sorpresa al ver al caballero exiliado. A su lado, Lord Eradan permanecía en su puesto, con una expresión fría pero calculadora. Los nobles murmuraron entre ellos, sus ojos moviéndose entre Kaelin y la rama que brillaba débilmente en su mano. «Kaelin», dijo el rey con incredulidad, «te exiliamos hace años. ¿Cómo te atreves a volver?» Kaelin, avanzando hacia el centro del salón, ignorando las miradas de desprecio y las palabras de burla. «Vuelvo no como un traidor, sino como un hombre que ha descubierto la verdad», dijo su voz resonando en el vasto salón. «Vengo a limpiar mi nombre y a exponer la podredumbre que ha infectado esta corte». Eradan se adelantó con una sonrisa sarcástica. «Otra vez con tus delirios, Kaelin. Has perdido todo, tu título, tu familia, y ahora vienes aquí con un palo en la mano pretendiendo que contiene la verdad. ¿Crees que alguien te escuchará?» Kaelin alzó la rama del árbol del corazón, que comenzó a brillar con más intensidad. «Esto no es un simple palo», replicó. «Es un fragmento del árbol del corazón, una reliquia que revela las mentiras y las verdades ocultas. Si mis palabras no son suficientes, esta rama hablará por mí». El salón quedó en silencio. El rey, intrigado, ordenó que se permitiera a Kaelin continuar. «Habla entonces. Si lo que dices es cierto, tienes mi atención». Kaelin colocó la rama sobre el suelo de piedra frente al trono. Susurró una palabra que había aprendido en el bosque, un encantamiento que activaba el poder de la reliquia. Al instante, la sala se llenó de un resplandor verde que proyectaba imágenes en el aire, como si fueran recuerdos vivos arrancados del pasado. Primero, las visiones mostraban a Lord Eradan reunido en secreto con otros nobles. En susurros, planeaban la caída de Kaelin.
fabricando pruebas falsas y manipulando testigos. Luego, la traición se hizo evidente. Las imágenes mostraban a Eradan entregando órdenes de ejecución para la familia de Kaelin, mientras se aseguraba de que el caballero no pudiera intervenir. Los nobles presentes en la sala jadeaban al ver la verdad revelada ante ellos. Incluso el rey parecía conmocionado. «Eradan», dijo su voz cargada de ira, «¿es esto cierto? Traicionaste mi confianza y condenaste a un hombre inocente». Eradan, atrapado, intentó negar las acusaciones. «Es un truco, una ilusión. Ese objeto no prueba nada». La rama brilló aún más intensamente, mostrando una última visión. A Eradan confesando sus intenciones a un aliado cercano, jactándose de cómo había eliminado a Kaelin para ganar poder y favor en la corte. No había forma de negar lo que todos habían visto. El rey levantó su rostro rojo de ira. «Eradan, tu traición ha sido expuesta. Por tus crímenes contra este reino y contra un hombre inocente, serás ejecutado al amanecer». Mientras los guardias se llevaban a un Eradan que gritaba y forcejeaba, Kaelin permaneció inmóvil. Había esperado este momento durante años, pero la satisfacción que imaginó nunca llegó. En su lugar, sintió un vacío, un peso que no desaparecía. Había obtenido justicia, pero no podía recuperar lo que había perdido. El rey se volvió hacia él. «Kaelin, tu honor ha sido restaurado. Este reino te debe más de lo que puede expresar. Puedes volver a tu vida aquí, como caballero o como noble. Elige lo que desees». Kaelin negó con la cabeza. «Gracias, mi rey, pero no puedo quedarme. He hecho un juramento al bosque. Soy un guardián ahora y debo cumplir mi promesa». El rey inclinó la cabeza en señal de respeto. «Entonces, al menos déjame darte algo para tu viaje. Una escolta, riquezas, lo que necesites. Solo necesito que este reino recuerde, la verdad tiene un precio y siempre debemos buscarla sin importar el costo». Kaelin abandonó la corte esa misma noche. No miró atrás mientras salía del castillo, dejando el esplendor de la ciudad para volver a las sombras del bosque. Llevaba consigo la rama del árbol del corazón, sabiendo que su vida ya no le pertenecía. De regreso al bosque, el aire pesado y los susurros ya no le parecían amenazantes. Era parte de ese lugar ahora, un guardián silencioso que protegería sus secretos y velaría porque la verdad prevaleciera en el mundo exterior. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En las montañas heladas de Krator, la Forja de las Estrellas no era solo una leyenda, era una realidad que definía el equilibrio de poder entre los reinos. Las armas creadas allí no eran para héroes, sino para los más dignos de proteger al mundo. Sin embargo, la forja había permanecido inactiva durante siglos, gobernada por un consejo secreto de herreros conocidos como los Custodios del Filo. Su misión era vigilar que las armas de la forja no cayeran en manos equivocadas. Elara, una joven aprendiz de herrero, había vivido toda su vida dentro de la fortaleza de los Custodios, aprendiendo el arte de la herrería mágica. Había demostrado ser una artesana prodigiosa, capaz de infundir sus armas con pequeñas dosis de magia, una habilidad rara incluso entre los herreros experimentados. Pero los Custodios eran estrictos. No todos sus miembros compartían el mismo respeto por la tradición. Entre ellos estaba Kairi, un herrero ambicioso que siempre había envidiado las habilidades de Elara. Creía que la Forja de las Estrellas era desperdiciada en reglas antiguas y que debía usarse para fabricar un ejército invencible bajo su control. Sin embargo, necesitaba un catalizador, alguien que pudiera activar la magia dormida en la forja. Ese alguien era Elara. Kairi comenzó a manipular la política interna de los Custodios, ganándose aliados y eliminando opositores silenciosamente. Una noche, mientras Elara trabajaba en su taller, Kairi la confrontó con una oferta tentadora.
Únete a mí, y el mundo entero reconocerá tu grandeza. Juntos forjaremos armas que cambiarán el destino de este reino. Elara lo rechazó, horrorizada por su ambición. La forja no es una herrería para la guerra, es un santuario para proteger. Kairic, furioso, la acusó falsamente de intentar activar la forja por su cuenta, la cual estaba prohibido. Convenció al consejo de que Elara era una traidora y debía ser encarcelada. Antes de que pudieran detenerla, Kairic hizo algo peor. Rompió el pacto de los custodios y activó la forja con su propia magia corrupta, despertando así el poder oscuro que no podía controlar. Cuando Kairic activó la forja de las estrellas, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar con una fuerza creciente. Las paredes de la montaña resonaron como si un gigantesco tambor hubiese sido golpeado, y una grieta comenzó a abrirse en el suelo del taller. El calor emerge en ondas desde la profundidad, iluminando la sala con un brillo rojo intenso. Las llamas, que deberían haber sido contenidas por los límites mágicos de la forja, se liberaron como si tuvieran vida propia, lamiendo las paredes y bailando en el aire, pero no consumían el metal ni la madera, buscaban algo más. Kairic, al principio, contemplaba el caos con una sonrisa triunfal. «Lo he logrado», murmuró. «He despertado el poder de la forja». Pero su satisfacción se desvaneció cuando un rugido ensordecedor resonó desde las profundidades de la grieta. No era un rugido de un animal, sino una voz cargada de una furia ancestral, que parecía hablar directamente al alma de quien lo escuchara. «¿Quién me ha despertado?». La voz resonó como un trueno, llenando no solo la sala, sino también las mentes de todos los presentes. Kairic retrocedió un paso, su arrogancia momentáneamente reemplazada por una chispa de temor. De la grieta emergió una figura etérea, Azrator, el espíritu de fuego. Su forma no era sólida, parecía un torbellino de llamas y humo, con ojos ardientes que observaba como si pudiera atravesar el corazón de cualquiera que lo mirara. La sala se llenó con un calor sofocante. Los metales alrededor comenzaron a retirarse lentamente. Cada respiración era un esfuerzo. El poder de Azrator no se limitaba a su presencia. A medida que se movía por la sala, su esencia comenzaba a poseer las armas inacabadas que estaban dispersas en la forja. Las espadas vibraban en sus estantes, los martillos caían de las mesas y las lanzas se alzaban como si fueran manejadas por manos invisibles. Las armas cobraban vida, atacando a los custodios que habían acudido al taller atraídos por los temblores. Las primeras víctimas fueron los seguidores más cercanos a Kairic. Uno de ellos, un joven herrero llamado Loras, tomó una espada encantada para defenderse, pero en el momento en que su piel tocó el metal, sus ojos se tornaron negros y un fuego oscuro envolvió su cuerpo. Loras dejó escapar un grito desgarrador mientras su carne se transformaba en una capa de cenizas vivientes, su cuerpo deformándose en un guerrero ardiente con garras de lava. Uno tras otro, los guerreros de Kairic cayeron transformados en bestias que obedecían únicamente a Azrator. Elara, que había escapado con la ayuda de Maegor antes de la llegada de Azrator, observaba desde una galería superior. Las llamas iluminaban el caos en la sala principal de la forja, donde los custodios luchaban por sus vidas contra las armas vivientes y los guerreros poseídos. «Esto es lo que temíamos. Azrator no busca aliado, solo destrucción», susurró Maegor. Kairic, ajeno al sufrimiento que le rodeaba, estaba obsesionado con la figura ardiente de Azrator. Se plantó frente al espíritu, sosteniendo una espada que él mismo había forjado y que consideraba una obra maestra. «Yo te he liberado», gritó, intentando que su voz superara el rugido de las llamas. «Sirve a mi voluntad, juntos dominaremos el mundo». Azrator giró sus ojos ardientes hacia Kairic y lo observó durante un largo momento. Luego, con un eco, su risa resonó en la sala. Era una risa fría y vacía, una que hacía temblar incluso al más valiente. «Servir a tu voluntad. ¿Crees que un mortal débil y hambriento de poder puede controlar mi furia?».
Eres un peón, un medio para mi liberación, nada más. Kaerit intentó atacar al espíritu con su espada, pero al primer golpe el arma se fundió en su mano, dejando caer gotas de metal ardiente sobre el suelo. Gritó de dolor mientras Azrator lo levantaba con un tentáculo de fuego mirándolo fijamente. Tu ambición es tu condena. En un instante, el cuerpo de Kaerit comenzó a transformarse. Las llamas de Azrator lo envolvieron, pero a diferencia de los otros poseídos, su cambio fue más profundo y grotesco. Su carne se endureció como roca volcánica y su rostro se alargó en un hocico bestial. Azrator se convirtió en su avatar, un ser que combinaba su esencia destructiva con la astucia de un humano. Eres mío ahora, Kaerit, y juntos arrasaremos este mundo. Desde su escondite, Elara observaba el destino de Kaerit con horror. No podemos dejar que esto continúe, dijo apretando los puños. Maegor sacudió la cabeza. La forja está corrompida. No hay nada que podamos hacer ahora. Debemos huir antes de que nos encuentren. Pero Elara sabía que huir no era una opción. Si Azrator y Kaerit salieran de la forja, no habría un lugar seguro en el mundo. Recordó las enseñanzas de Maegor sobre los sellos mágicos que protegían la forja. Si Azrator fue sellado una vez, podemos hacerlo de nuevo, pero necesitamos concentrar su esencia en un solo lugar. Maegor la miró con preocupación. Eso significa enfrentarlo, y ahora tiene a Kaerit como su campeón. Elara ascendió, lo sé, pero si no lo hacemos no habrá nada que proteger. Mientras Azrator consolidaba su control, la forja misma comenzaba a cambiar. Las paredes de hielo eternas que lo protegían se derretían, reemplazadas por columnas de magma que fluían lentamente. El yunque central, que alguna vez había sido un lugar de creación, ahora emanaba un brillo oscuro y pulsante, como si se hubiera convertido en el mismo corazón de Azrator. Las armas poseídas se alzaron alrededor de Kaerit, formando una guardia letal que obedecía cada uno de sus movimientos. Los pocos custodios que quedaban intentaron escapar, pero el calor era insoportable y las criaturas ardientes los perseguían sin descanso. Esta montaña será mi reino, rugió Azrator, hablando a través de Kaerit, y mi fuego purgará a los débiles. Elara y Maegor se movieron con cautela entre las ruinas de la fortaleza, siguiendo el rugido del fuego y el estruendo metálico que provenían del corazón de la forja. A cada paso, el calor aumentaba, haciendo que el aire se ondulara frente a ellos como si estuvieran caminando a través de una tormenta de llamas. El suelo, antes frío y sólido, ahora estaba cubierto de grietas por las que se filtraba un resplandor carmesí. Cuando finalmente entraron en la sala principal de la forja, el espectáculo era devastador. Las paredes de hielo eterno que habían protegido el lugar durante siglos ahora estaban cubiertas de grietas, con chorros de vapor que escapaban en explosiones silbantes. El yunque central, que una vez emitía una luz serena, ahora latía con un corazón corrupto, emanando un resplandor oscuro. Frente a él, de pie entre un mar de armas animadas, estaba Kaerit, cubierto de quemaduras, pero con una energía feroz en su mirada. Sostenía una espada recién forjada que brillaba con un fuego interno. La empuñadura estaba diseñada como una serpiente y su hoja parecía gotear magma. Cuando vio a Elara y a Maegor, sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. ¿Viniste a admirar mi obra, Elara?, preguntó, su voz cargada de un tono triunfal. Mira lo que hemos logrado. La forja de las estrellas ya no es una herramienta inútil para los custodios. Ahora crea armas dignas de dioses. Elara apretó los dientes, sus ojos fijos en la espada de Kaerit. Eso no es poder, Kaerit. Es destrucción. No controlas la forja. Azrator te está controlando. Kaerit dio un paso adelante, levantando la espada. El control es irrelevante. El mundo no necesita equilibrio. Necesita fuerza. Y yo soy su herrero. Kaerit atacó sin previo aviso, moviéndose con una velocidad que parecía sobrenatural. La espada en su mano emitía un silbido agudo al cortar el aire.
liberando ráfagas de fuego con cada golpe. El ara, sin armadura y armada solo con un martillo de herrero que había tomado del suelo, esquivó como pudo, usando su conocimiento del taller para mantenerse fuera del alcance. «¿Esto es todo lo que tienes?», gritó Kaerit mientras un golpe fallido de su espada destrozaba una columna cercana, haciendo que fragmentos de piedra y metal cayeran al suelo. «Eres una aprendiz jugando a ser guerrera». El ara sabía que enfrentarlo directamente sería un suicidio. Usó su entorno, golpeando cadenas sueltas para derribar maquinaria sobre él y desestabilizando los estantes de armas. Pero Kaerit parecía implacable. Con cada movimiento, el calor en la sala aumentaba y sus ataques eran más feroces. Desde una esquina de la sala, Maegor trabajaba en silencio, martillando frenéticamente un artefacto en un yunque improvisado. Estaba creando un martillo de contención, un dispositivo diseñado para absorber la esencia de Azrator y devolverla al núcleo de la montaña. Su respiración era pesada y el sudor goteaba de su frente mientras trabajaba contra el tiempo. «El ara, necesitas mantenerlo ocupado un poco más», gruñó Maegor sin apartar la vista de su trabajo. Kaerit, frustrado por la resistencia de el ara, levantó su espada y la clavó en el suelo. Una explosión de fuego emanó de la hoja, enviando ondas de calor que derribaron el metal circundante y derribaron a el ara. Mientras caía al suelo, vio como Kaerit se acercaba lentamente, la espada arrastrándose detrás de él, dejando un rastro de chispas. «Podrías haber estado a mi lado, el ara», dijo Kaerit con voz grave. «Juntos podríamos haber moldeado un mundo nuevo, pero elegiste el camino de los débiles». El ara, jadeando, se levantó con dificultad. Su mirada se posó en una serie de tuberías de vapor que corrían por encima de Kaerit. Con un esfuerzo final, lanzó su martillo hacia una de las válvulas principales. El impacto rompió la tubería y una explosión de vapor sobrecalentado envolvió a Kaerit, retrocediendo con un rugido de furia. «Ahora, Maegor», gritó el ara mientras corría hacia el yunque central. Antes de que Maegor pudiera terminar el artefacto, el yunque emitió un brillo oscuro y la esencia de Azrator se liberó en una ola que atravesó la sala. La sombra de fuego envolvió a Kaerit por completo, levantándolo del suelo mientras su cuerpo comenzaba a transformarse. Sus gritos de dolor se mezclaron con las risas profundas de Azrator. El ara sintió el calor abrumador mientras el nuevo avatar de Azrator avanzaba hacia ella. Cada paso hacía temblar la sala y el fuego consumía todo a su paso. Maegor, con las manos temblorosas pero decididas, finalmente terminó el artefacto y lo arrojó a el ara. «Colócalo en el yunque», gritó. «Es nuestra única oportunidad». Con el artefacto en sus manos, el ara corrió hacia el yunque central esquivando a los ataques de Azrator. Cada golpe de su arma gigantesca dejaba cráteres en el suelo y las llamas se extendían como serpientes vivientes. El ara, guiada más por la desesperación que por la estrategia, utilizó los restos del taller como escudo, trepando sobre maquinaria derrumbada para ganar terreno. Azrator se burló de su esfuerzo. «¿Crees que un simple anillo puede contenerme? Soy el fuego que forja el mundo». El ara no respondió. Con un salto final colocó el artefacto en el yunque y lo golpeó con su martillo. Una explosión de luz blanca llenó la sala, silenciando las llamas y congelando a Azrator en medio de su ataque. El espíritu rugió de ira mientras su esencia era absorbida de vuelta al núcleo de la montaña. Su forma comenzó a desintegrarse, llevándose consigo los restos de Kaerit. Cuando la luz se desvaneció, el taller quedó en silencio, excepto por los jadeos de el ara y el sonido del metal enfriándose. El ara se desplomó junto al yunque, sus manos temblando. Maegor se acercó cojeando, apoyándose en un bastón improvisado. «Lo hiciste», dijo su voz cargada de alivio y tristeza. «La forja está a salvo». El ara, mirando el yunque, sabía que la victoria había venido con un precio: la destrucción de los custodios, la corrupción de la forja y la pérdida de un lugar que una vez había sido su hogar. «Sí», murmuró levantándose lentamente, «pero este no es el final.
Es solo el comienzo de una nueva era para la forja. Elara decidió reconstruir la Orden de los Custodios, pero bajo nuevos principios. El poder de la forja no es para la guerra ni para la ambición, declaró. Es para proteger y crear equilibrio. A pesar de las cicatrices que la batalla le había dejado, Elara se convirtió en la primera líder de la nueva orden, recordando siempre que incluso el poder más puro puede corromperse si no es utilizado con respeto. La Forja de las Estrellas, aunque silenciosa, permaneció como un testimonio de lo que se puede lograr cuando el honor triunfa sobre la traición. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En el rincón más escondido del bosque de Lunaria, donde las hojas susurraban secretos al viento y el sol pintaba destellos dorados sobre los riachuelos, vivía una hada llamada Alina. Pequeña y radiante, su luz era como la luna en una noche tranquila. Era conocida entre las criaturas del bosque como la más bondadosa, aquella que siempre estaba dispuesta a ofrecer consuelo y ayuda. Pero había algo extraño en ella, su vestido, que alguna vez fue un esplendor de pétalos rosas y bordados de oro. Estaba desgarrado y lleno de remiendos. Cada hilo roto contaba una historia de sacrificio. Los animales del bosque, que a menudo la seguían en silencio, la miraban con ternura. Una tarde, mientras se reparaba un nido caído que había sido arrastrado por una tormenta, un pequeño conejo gris, de orejas largas y curiosas, se acercó dando pequeños saltos. Se detuvo a unos pasos de ella y la observó en silencio antes de hablar. «Alina, ¿por qué llevas ese vestido tan roto? No se parece al que tenías antes. Antes era bonito». Alina levantó la vista del nido que reparaba, y sus ojos brillaron con una mezcla de melancolía y calidez. Sus manos seguían trabajando mientras hablaba. «Este vestido lleva las marcas de todas las vidas que he ayudado», dijo con suavidad. El conejo saltó un poco más cerca. «Pero está lleno de agujeros y de remiendos. ¿No puedes hacerlo nuevo otra vez?» Alina dejó el nido por un momento y miró los pétalos desgastados que formaban el vestido. Con cuidado, acarició uno de los bordes deshilachados. «Cada rasgadura es una historia, pequeño amigo», dijo con una sonrisa tierna. «Aquí, este agujero», señaló un punto en su hombro, «es de la vez que ayudé a un cervatillo que había quedado atrapado en las zarzas. Este otro», tocó un remiendo en el costado, «es el de la noche que compartí mi luz para guiar a un pájaro perdido durante una tormenta». El conejo parpadeó asombrado. «¿Y este?», preguntó señalando un desgarrón cerca del dobladillo. Alina soltó una risa, suave como el susurro de las hojas. «Ese es especial. Fue cuando ayudé a una familia de ratones a encontrar comida en pleno invierno. Me arrastré por un túnel tan estrecho que el vestido se rasgó, pero la alegría en sus caritas cuando encontraron algo para comer, eso hizo que valiera la pena». El conejo inclinó la cabeza intentando comprender. Sus pequeñas orejas se movieron mientras procesaba las palabras. «Entonces, ¿no quieres arreglarlo? ¿No prefieres que sea tan bonito como antes?», preguntó un poco más confundido. Alina negó con la cabeza y su sonrisa se hizo más grande. «No, pequeño amigo. Si reparo estos jirones, olvidaré las vidas que toqué. Cada hilo roto es una promesa cumplida y quiero llevarlas conmigo siempre». El conejo se quedó en silencio unos momentos, mirando los desgarros y los remiendos con ojos nuevos. Luego dio un pequeño salto hacia el nido que ella reparaba y se unió al trabajo, empujando ramas con su hocico. «Entonces te ayudaré, Alina, porque creo que ese vestido es más bonito ahora con todas sus historias». Alina rió suavemente y acarició la cabeza del conejo. «Gracias, pequeño. Tal vez después de todo, las historias sean el mejor adorno que podemos llevar». El invierno llegó con furia aquel año. Las primeras nieves cayeron temprano, cubriendo los caminos y aldeas con un manto helado. Los humanos sufrían, las cosechas habían sido escasas y los días parecían eternos. Alina
que amaba a las criaturas del bosque como a los humanos que vivían en la aldea cercana, no podía ignorar el dolor que sentía en el aire. Su magia, aunque limitada, se encendía como un fuego cálido cuando veía la necesidad. Una noche, mientras el viento aullaba entre los árboles y las ramas desnudas crujían bajo la presión de la nieve, Alina escuchó un llanto débil. Siguiendo el sonido, encontró a un niño acurrucado junto a un viejo roble. Su pequeño cuerpo temblaba de frío, llevaba harapos y estaba descalzo, sus pies rojos por el hielo. La mirada del niño estaba perdida en el cielo, pero sus sollozos llenaban la noche. Alina se aterrizó con cuidado, frente a él, su luz iluminando suavemente la nieve a su alrededor. ¿Por qué lloras?, preguntó suavemente, inclinándose para mirarlo a los ojos. El niño dio un respingo, sorprendido por la pequeña figura luminosa. Retrocedió unos pasos y sus labios entreabiertos por el asombro. «Eres un ángel», murmuró con voz entrecortada, apenas audible sobre el silbido del viento. Alina excitante, una sonrisa cálida que parecía calmar el frío de la noche. «No, pequeño, soy un hada. Estoy aquí para ayudarte». «¿Qué sucede?», preguntó con dulzura. El niño, aún con dudas, parpadeó mientras sus lágrimas congeladas brillaban a la luz de Alina. Finalmente, habló, su voz temblorosa por el frío y la tristeza. «Mi mamá se fue», dijo mientras trataba de limpiar sus lágrimas con las manos sucias y entumecidas. «Y mi papá está muy enfermo. No tenemos comida ni leña. No quiero que él también se vaya». Los ojos de Alina se llenaron de una profunda tristeza. Dio un paso más cerca y extendiendo su mano, dejando que una chispa de su luz se posara en el aire. «Ay, pequeño, lamento mucho lo que estás pasando, pero escucha, no estás solo. No dejaré que pases esta noche con frío». El niño la miró con cautela, aún sorprendido por su presencia. «¿De verdad puedes ayudarme?», preguntó con un hilo de esperanza en su voz. «¿No me dejarás?». Alina asintió con firmeza. «Nunca dejaría a alguien que necesita ayuda. Toma esto». De su mano surgió un pequeño destello que rápidamente se transformó en un paquete envuelto en hojas de roble y flores secas. «Aquí tienes algo de comida». El niño lo tomó con manos temblorosas, sus ojos abriéndose con asombro. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó con un destello de vida en su voz por primera vez. «Es magia», dijo Alina con una sonrisa, «pero mi magia es limitada, así que la uso con cuidado para quienes realmente la necesitan». Alina miró su vestido desgarrado y con delicadeza arrancó un tirón de tela. Su luz comenzó a tejerse en él, transformándolo en un pequeño abrigo, cálido como una tarde de primavera. «¿Por qué haces esto por mí?», preguntó el niño mientras la observaba trabajar, su mirada llena de curiosidad y un toque de incredulidad. «Nadie más nos ayuda». Alina levantó la vista, sus ojos suaves y compasivos. «Porque tú lo necesitas», respondió ella, «y porque el mundo se vuelve más cálido cuando compartimos un poco de nuestra luz. Todos merecen ser cuidados, incluso cuando el mundo parece haberse olvidado de ellos». El niño se quedó en silencio mientras ella colocaba el abrigo sobre sus hombros. Sus manos acariciaron la tela, sorprendidas por lo suave y cálido que era. «Esto te mantendrá seguro», dijo Alina mientras ajustaba el abrigo sobre su pequeño cuerpo. «Ahora ve a cuidar a tu padre. Prometo que no estarán solos». El niño la miró fijamente como si intentara grabar su rostro en su memoria. «¿Volveré a verte?», preguntó con timidez. Alina le dedicó una última sonrisa, una mezcla de tristeza y esperanza. «Siempre estaré cerca aunque no puedas verme. Confía en que estaré contigo». Antes de que el niño pudiera decir algo más, Alina desapareció en un destello de polvo de estrellas, dejando solo el cálido abrigo y una chispa de esperanza en su corazón. Teo abrazó el abrigo y miró al cielo, donde una estrella parecía brillar más que las demás. «Gracias, hada», susurró antes de volver a casa, decidido a cuidar a su padre y proteger el pequeño milagro que le había sido dado. Durante las siguientes semanas, Alina se dedicó a cuidar de Teo y su padre desde las sombras. Dejaba hierbas curativas junto a su puerta,
hacía florecer plantas bajo la nieve y reparaba la cabaña cada noche con magia. Cada mañana, Teo encontraba pequeños milagros que lo llenaban de asombro y esperanza. Una mañana, mientras Teo recogía un ramillete de hierbas frescas que había aparecido junto a la puerta, corrió emocionado hacia su padre, que estaba sentado junto al fuego, recuperándose lentamente. «Papá, mira», exclamó mostrando las hierbas. «Aparecieron de nuevo. Creo que un hada nos está ayudando». El hombre tomó las hierbas con manos temblorosas. «¿Un hada, dices?», murmuró pensativo. Teo asintió con entusiasmo. «Sí, papá. Todas las noches pasa algo. La leña aparece seca aunque llueva. El techo ya no tiene agujeros y siempre hay algo para comer. Tiene que ser un hada», dijo abrazando las hierbas contra su pecho. «Es como si nos estuvieran cuidando». El padre miró hacia la ventana donde la nieve seguía cayendo suavemente. Su rostro se oscureció por un momento. «Si eso es verdad, hijo, debemos estar agradecidos, y cuando podamos, devolveremos lo que nos han dado. Nadie ayuda sin razón». «¿Crees que el hada se cansa, papá?», preguntó en voz baja. «¿Crees que está bien? Yo no quiero que se lastime por ayudarnos». El hombre sospechó y acarició la cabeza de su hijo. «No lo sé, Teo, pero si hay alguien ahí fuera cuidándonos, debemos cuidarnos también, para que su esfuerzo no sea en vano». Esa noche, mientras Teo dormía abrazando su abrigo, Alina observaba desde la ventana. Sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar las palabras del padre. «Es un buen hombre, con un buen corazón. No me detendré ahora», susurró. A medida que pasaban los días, Alina sentía su magia debilitándose. Cada vez que usaba su luz para reparar el techo o encender el fuego, su vestido perdía más pétalos, deshaciéndose como cenizas en el viento. Finalmente, solo quedaba una tela traslúcida que apenas cubría su cuerpo, pero incluso así continuó. Una noche especialmente fría, mientras intentaba encender el fuego de la cabaña de Teo, Alina se tambaleó. Su luz, antes vibrante, parpadeó como una llama al borde de extinguirse. «No, no aún», murmuró, colocando las manos sobre el frío lecho de cenizas. Una chispa de magia brotó de sus dedos y el fuego cobró vida, llenando la cabaña de un calor reconfortante. Desde la ventana, Alina miró a Teo y a su padre. Teo abrazaba a su padre con fuerza, ambos sonrientes, rodeados de calor y vida. El niño reía suavemente, contando historias de lo que haría cuando el invierno terminara. «Papá, cuando mejoremos, voy a plantar flores en el jardín para el hada. Quiero que sepa que estamos agradecidos». «Es un buen plan, hijo», respondió el padre, acariciándole el cabello. «Seguro que ella estará feliz al ver eso». Alina los observó, sus ojos brillando con lágrimas. Su cuerpo, apenas visible, temblaba por el esfuerzo. Se apoyó en el marco de la ventana y dejó escapar un suspiro. Valió la pena. Su voz apenas audible. Teo, como si hubiera escuchado algo, miró hacia la ventana. Durante un breve instante creyó ver un destello, una figura luminosa que sonreía desde el otro lado del cristal. Parpadeó y la luz desapareció. «Papá, creo que la vi», dijo Teo, apretando las manos contra su pecho. El hombre lo miró con curiosidad. «¿La hada?». Teo asintió. «Sí, creo que estaba feliz». En ese momento, Alina con sus últimas fuerzas cerró los ojos y se desvaneció en un destello de luz plateada que ascendió al cielo, convirtiéndose en un rayo de luna que iluminó la cabaña y las tierras heladas a su alrededor. Desde entonces, la cabaña nunca volvió a ser fría y cada primavera un árbol florecía junto a la ventana cubierto de pétalos dorados como los que alguna vez adornaron el vestido del hada. Al amanecer, Teo salió de la cabaña y encontró algo brillante junto a la puerta. Era un pétalo dorado, el último vestigio del vestido de Alina. Lo tomó con cuidado y lo sostuvo contra su corazón. «Gracias, hada», murmuró. A partir de ese día, Teo y su padre dedicaron sus vidas a ayudar a los demás. Plantaron árboles, compartieron sus cosechas y ofrecieron refugio a los necesitados. Cada primavera, el árbol junto al roble
donde Teo había llorado florecía con pétalos dorados, un recuerdo eterno del sacrificio del hada del vestido roto. Los aldeanos contaban historias sobre ella, diciendo que la bondad nunca se pierde, que siempre encuentra una forma de florecer, como los pétalos dorados de Lunaria, y en cada acto de generosidad el espíritu de Alina vivía, brillando como un faro de esperanza en el corazón de quienes tocó. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. Había una vez, en un reino olvidado, un jardín encantado conocido como el Jardín de las Mil Sombras. Este lugar, oculto tras muros de piedras cubiertas de musgo, era un misterio para los aldeanos. Solo los más osados se atrevían a acercarse, y todos regresaban con la misma advertencia: las sombras cobran vida, nadie entra y sale sin dejar algo atrás. Las historias cuentan que Arman, un poderoso hechicero, había creado el jardín como un refugio para su amada Lady Selina. Pero la tragedia lo marcó. Selina murió antes de ver el jardín terminado. En su desesperación, Arman lanzó un hechizo para mantener su espíritu allí. Sin embargo, su dolor distorsionó la magia, transformando el jardín en una prisión de almas perdidas. Cada sombra que se deslizaba entre las flores representaba a alguien atrapado para siempre. En el pueblo cercano vivía Lyra, una joven sanadora conocida por su valentía y bondad. Había perdido a su hermano menor, Kael, hacía 3 años. Los aldeanos susurraban que él había entrado al jardín en busca de un remedio para la enfermedad de su madre. Desde entonces, Lyra vivía atormentada por su desaparición. Una noche, mientras dormía, un sueño inquietante invadió su mente. Veía a Kael junto al lago negro del jardín, sosteniendo una flor plateada. Su mirada estaba vacía, pero sus labios susurraban: «Lyra, ven». Despertó sobresaltada. Se levantó con determinación y a la mañana siguiente tomó un amuleto de protección, el último regalo de su abuela, y se dirigió al jardín. Los aldeanos intentaron detenerla. «No lo hagas, Lyra. Nadie regresa del jardín», le gritó una anciana. «Prefiero no regresar a seguir viviendo sin saber qué le ocurrió a mi hermano», respondió Lyra con firmeza. Al llegar, cruzó las enormes puertas cubiertas de espina. El aire dentro era denso y un silencio sobrenatural lo envolvía todo. El jardín era tan hermoso como aterrador. Árboles de cristal reflejaban la luz tenue de la luna, mientras flores que cambiaban de color parecían observarla, inclinándose hacia ella como si tuvieran conciencia propia. Lyra avanzó con cautela, sintiendo que algo la vigilaba. De vez en cuando, las sombras parecían moverse en el rabillo de su ojo, demasiado rápido como para distinguirlas claramente. «¿Qué es este lugar?», murmuró mientras el viento le susurraba palabras incomprensibles. De repente, el aire se tornó helado y una figura emergió del lago negro, alta y majestuosa. Su manto oscuro parecía hecho de la misma niebla que flotaba sobre el agua. Su cabello plateado brillaba como un rayo bajo la tenue luz de la luna, y sus ojos profundos y atormentados se fijaron en ella. «¿Quién osa perturbar mi jardín?», preguntó el hombre con voz grave que resonó como un verdadero no lejano. Cada palabra parecía vibrar en el aire, como una advertencia. «Soy Lyra, hermana de Kael. Sé que está aquí, atrapado entre tus sombras, y he venido a liberarlo». El hombre inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera evaluándola. Luego soltó una sonrisa amarga que hizo eco en todo el jardín. «¿Liberarlo? Este jardín no es un lugar de salvación, es una prisión, y cada sombra aquí es un eco de mi dolor. Nadie puede romper mi hechizo. ¿Por qué crees que tú serías diferente?». «Porque no me rindo ante el miedo». Lyra dio un paso al frente, con las manos cerradas en puños. «He perdido demasiado. Si hay una posibilidad, aunque sea mínima, de salvar a mi hermano, lo tomaré. No me importa lo que cueste». Arman alzó una ceja sorprendido por su respuesta. «¿No temes perderte tú también? Hay algo admirable en tu valentía, pero también insensato. ¿Sabes lo que significa enfrentarte al jardín?
Aquí las sombras son más que reflejos, son las almas que una vez desafiaron lo imposible y fallaron. Sé lo que significa. Lyra sostuvo su mirada. Y si debo unirme a esas sombras para darle la oportunidad a Kael, entonces lo haré, pero no sin luchar primero. Armand dio un paso hacia ella. Esa determinación me recuerda a alguien. Su voz se suavizó por un instante, pero luego volvió a endurecerse. Muy bien, mortal. Déjame advertirte algo. Este no es un desafío que puedas ganar con valentía sola. El jardín no perdona. Una vez que lo desafías, se cobra un precio, ya sea tu libertad, tu alma o algo más valioso. Déjame intentarlo. Lyra levantó la barbilla con desafío. Si fallo, aceptaré tu castigo, pero si lo consigo, quiero que liberes a todos. Armand se quedó en silencio, observándola con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Había algo en sus ojos que lo desarmaba, un destello de esperanza que hacía mucho tiempo no veía. Finalmente, ascendió lentamente. Acepto tu desafío, pero recuerda, si cruzas este umbral, ya no podrás retroceder. Todo lo que eres, todo lo que amas, estará en juego. No esperaba menos. Lyra lo miró directamente a los ojos sin titubear. Por primera vez en siglos, una chispa de emoción cruzó el rostro del hechicero. Con un movimiento de su mano, el paisaje del jardín comenzó a cambiar. Las sombras se arremolinaron como un remolino oscuro, formando un sendero serpenteante hacia el lago. Sigue el camino, dijo Armand, su voz ahora más baja pero no menos imponente. Si encuentras lo que buscas, también encontrarás el precio que deberás pagar. Antes de que Lyra avanzara, él añadió casi un susurro: mortal, te lo advierto, las sombras conocen tus miedos, y aquí tus miedos son tan reales como tú misma. Que así sea, respondió Lyra, y comenzó a caminar por el sendero, mientras las sombras a su alrededor susurraban palabras que no entendía, pero que llenaban su corazón de inquietud. El sendero, sinuoso, llevó a Lyra al centro del jardín, donde el lago negro se extendía quieto como un espejo oscuro. La luz de la luna apenas iluminaba sus aguas y un frío extraño envolvía todo el lugar. Allí, en medio del lago, vio una figura familiar. Kael estaba arrodillado junto a una flor plateada que parecía emitir un resplandor tenue. Su postura era rígida, como si algo invisible lo mantuviera encadenado al suelo. «Kael», murmuró Lyra, sintiendo un nudo en la garganta. Dio un paso hacia el borde del lago. «Kael, soy yo, Lyra. He venido por ti». Su voz resonó en el aire, pero Kael no reaccionó. Levantó la vista lentamente. Sus ojos brillaban con una luz vacía, como si no la reconociera. Lyra sintió que su corazón se rompía al verlo así. «¿No me oyes? Kael, por favor, soy tu hermana». Cuando intentó avanzar hacia él, una fuerza invisible la detuvo. El agua del lago comenzó a agitarse y una voz profunda resonó desde las sombras que rodeaban el lugar. Era el propio jardín, que hablaba con un tono imponente. «Has llegado al corazón del jardín, mortal, pero ningún amor es suficiente sin sacrificio. Para liberar a tu hermano, debes dar algo de igual valor». Lyra cerró los ojos por un momento, aferrándose a su amuleto. Sabía que no tenía escapatoria. Sus palabras fueron firmes, aunque su voz temblaba. «¿Qué quieres de mí? Mi vida, mi alma, lo que sea necesario. Pero deja ir a Kael. Él no merece estar aquí». El jardín rió, un sonido bajo y espeluznante. «Tus palabras son nobles, pero también ciegas. No es tan simple. Lo que pides tiene un precio que debes comprender. No solo perderás tu libertad, sino todo aquello que te hace ser quien eres. ¿Estás dispuesta a entregarlo?» «Sí», exclamó Lyra con lágrimas en los ojos. «Lo que sea. Tómame a mí, pero libera a mi hermano». Las sombras comenzaron a moverse, extendiéndose hacia Lyra como tentáculos oscuros. La rodearon lentamente, tocando su piel con un frío que la hizo estremecer. En ese momento, Kael habló por primera vez, su voz débil y quebrada. «No, Lyra, no lo hagas». Ella se detuvo
mirando a su hermano con desesperación. Kael, no puedo dejarte aquí. Te prometí que te protegería y pienso cumplirlo. Kael negó con la cabeza, luchando contra la magia que lo retenía. No valgo tanto. No mereces sacrificarte por mí. Por favor, vete antes de que sea demasiado tarde. No digas eso, gritó Lyra. Eres mi hermano. Si estuvieras en mi lugar, harías lo mismo. No me detendrás. Las sombras estaban a punto de envolverla por completo cuando apareció Arman, el hechicero. Su figura se materializó entre la bruma y su expresión era de sorpresa y confusión. Caminó lentamente hacia ellos, sus ojos fijos en Lyra. Distensión. El jardín parecía vacilar, como si su propia voluntad se rompiera ante la orden de Arman. Las sombras se retiraron ligeramente y el hechicero se dirigió a Lyra. ¿Por qué lo haces?, preguntó su voz teñida de incredulidad. ¿Por qué entregarías tu vida por otro, sabiendo que perderás todo lo que eres? ¿Es tan grande tu amor por este joven? Lyra lo miró con los ojos llenos de lágrima, pero su voz no vaciló. Porque es mi hermano. El amor verdadero salva, incluso si cuesta sacrificarse. Yo lo salvaré, aunque eso signifique perderme a mí misma. Las palabras de Lyra resonaron en el aire, y por un momento el rostro de Arman se suavizó. En sus ojos se reflejó algo más que asombro. Había dolor, arrepentimiento y una chispa de comprensión. Tu amor, murmuró Arman, es puro, incondicional, algo que yo olvidé hace mucho tiempo. El hechicero se giró hacia el lago y su voz se alzó, más fuerte que nunca. Jardín, libérala. Libera a su hermano y a todas las almas que hemos atrapado aquí. Este ciclo de sufrimiento debe terminar. El jardín rugió con furia, como si intentara resistirse, pero la magia de Arman era demasiado poderosa. Las sombras comenzaron a disiparse y las almas atrapadas en el jardín ascendieron al cielo con luces brillantes. Kael cayó al suelo, libre, y el lago negro se volvió cristalino. Lyra corrió hacia su hermano, abrazándolo con fuerzas mientras él lloraba en silencio. Lyra, gracias. No merezco esto, pero no sé cómo agradecerte. Ella lo sostuvo, sus lágrimas cayendo sobre su hombro. No importa, Kael. Lo único que importa es que estás a salvo. Mientras los hermanos se reunían, Arman los observaba en silencio. Finalmente, su mirada se posó en Lyra y habló con una mezcla de gratitud y tristeza. Gracias, Lyra. Me has recordado lo que significa amar, algo que había perdido en mi desesperación. Ahora puedo encontrar la paz. Antes de que Lyra pudiera responder, el cuerpo de Arman comenzó a desvanecerse en un remolino de luces. Su última sonrisa fue suave, como si al fin hubiera encontrado la redención. El jardín, ahora vacío de magia, comenzó a marchar, regresando a la tierra como un recuerdo lejano. Lyra y Kael regresaron al pueblo, aunque algo había cambiado en Lyra. Sus ojos ahora reflejaban un destello plateado, un recordatorio de lo que había enfrentado. Aunque el jardín de las 1000 sombras desapareció, las leyendas de una joven que desafió la magia más oscura por amor perdurará por siempre. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En el reino de Brilic, un lugar de paisajes exuberantes y cielos amplios, las leyendas sobre Neyla, el hada de la lluvia, eran susurradas con reverencia entre los aldeanos, desde los humildes campesinos hasta los nobles que residían en el castillo de Altear. Todos conocían la historia de esta enigmática criatura. Se decía que Neyla no era simplemente un hada, sino un espíritu antiguo vinculado al equilibrio de la misma naturaleza. Su hogar, según los cuentos, se encontraba en las nubes más altas, allí donde la vista de los mortales jamás podría alcanzar. Algunos describían su voz como el suave tamborileo de la lluvia sobre el techo de una cabaña, y su risa, un eco perdido en la brisa. Pero no eran de muchas risas de los que los aldeanos hablaban. Lo que más mencionaban era la tristeza de Neyla, un pesar tan profundo que cuando lloraba
Su dolor caía del cielo como torrentes de agua. Era una figura de dualidades. Sus lágrimas podían ser una bendición que hacía florecer los campos o una maldición que inundaba los valles. Por ello, los ancianos decían que la lluvia que caía de manera ligera y calmada era una prueba de su alegría, mientras que las tormentas feroces eran el resultado de un corazón roto o traicionado. Las madres contaban a sus hijos que cada gota de lluvia traía consigo una pequeña parte de la historia de Neyla. Se decía que si alguien se quedaba quieto bajo la lluvia, con el corazón abierto, podría escuchar los secretos que el agua traía del cielo. Aquellos que escuchaban con atención afirmaban haber oído susurrar palabras en una lengua olvidada, un canto triste que hablaba de amor, pérdida y esperanza. En la tradición de Brilit, Neyla era venerada como una protectora de la tierra, un vínculo sagrado entre el cielo y los campos. Los aldeanos le ofrecían pequeñas coronas de flores silvestres en los días más secos, esperando que sus oraciones alcancen las alturas. Sin embargo, nadie la había visto jamás. ¿Por qué nunca viene a la tierra?, preguntaban los niños, mirando a sus mayores con curiosidad. Porque los corazones humanos son un riesgo demasiado grande para un ser como ella, respondieron las abuelas mientras trazaban signos de protección en el aire. Si alguna vez decide descender, será porque un corazón sincero logró conmoverla. Esa respuesta siempre generó un silencio respetuoso. Neyla no era un ser que respondiera a la necesidad común. Solo un acto de auténtico sacrificio o valentía podía llamar su atención. La mayoría pensaba que estas historias eran solo mitos para entretener a los niños. Sin embargo, los más viejos juraban haber sentido su presencia en la lluvia que calmaba los días calurosos, como si una mano invisible acariciara la tierra. Así es como Neyla vivía en las mentes y corazones de los habitantes de Brilit, un ser poderoso y misterioso, una figura etérea que nunca bajaba del cielo, pero que siempre estaba presente en cada gota que tocaba la tierra. Un año, una terrible sequía azotó el reino. Los campos se marchitaron, los ríos se convirtieron en grietas polvorientas y los aldeanos levantaron sus manos al cielo, clamando por agua, pero el cielo permanecía despejado y cruelmente azul. En la aldea de Varinel, los pozos se secaron, y el joven Eldan, aprendiz de herbolario, vio cómo las pocas plantas medicinales que cuidaba se marchitaban día tras día. Una noche, al calor de una hoguera, Eldan escuchó a los ancianos relatar historias sobre Neyla. Decían que si alguien llegaba hasta el monte Cielo Blanco con un corazón puro y ofrecía una ofrenda sincera, podría invocar al hada de la lluvia. ¿Por qué nadie la busca entonces?, preguntó Eldan. Un anciano encorvado y con ojos llenos de sabiduría respondió: porque la hada solo concede la lluvia a quienes tienen el valor de enfrentar su tristeza, y su dolor, dicen, es tan inmenso como el océano. Eldan, decidido, anunció que subiría al monte. Si no lo intento, todos aquí morirán de hambre. ¿Qué puedo perder? Al día siguiente, con una corona de flores silvestres, las últimas que encontraron en el campo, y un pequeño saco de provisiones, partió hacia el monte Cielo Blanco. El ascenso fue agotador. Eldan cruzó senderos empinados y enfrentó vientos helados. 3 días después, llegó a la cima, donde encontró un claro envuelto en una niebla plateada. Allí, en el centro, se alzaba una figura etérea, Neyla. Su cabello fluía como agua cristalina y su cabello brillaba con un tenue resplandor. Sus ojos, de un gris tempestuoso, parecían contener las tormentas del mundo. Cuando Eldan se acercó, Neyla giró lentamente hacia él. Su voz, un susurro suave como la lluvia, llenó el aire. ¿Por qué has venido, mortal?, preguntó, su tono cargado de tristeza. He venido a pedirte lluvia para mi pueblo, hada de las nubes. Nuestros campos están secos y nuestra gente desesperada. Eldan cayó de rodilla y extendió la corona de flores. Traigo esta ofrenda humilde pero sincera. Neyla observó la corona y luego a Eldan. Sus labios temblaron con un destello de dolor. No puedo conceder lo que pides, respondió con amargura. Mis lágrimas han cesado porque mi corazón está roto. Sin ellas no hay lluvia que pueda nutrir tu tierra. Eldan, conmovido por su dolor,
se atrevió a preguntar: ¿qué ha roto tu corazón, señora? Quizás pueda ayudarte. Neyla apartó la mirada. Hace mucho tiempo, amé a un mortal llamado Kairil. Era un caballero noble, pero su ambición lo llevó a buscar gloria en tierras lejanas. Prometió regresar, pero nunca lo hizo. La tristeza ha secado las nubes, y hasta que él regrese, mis lágrimas no caerán. Eldan, ascendiendo con determinación: lo buscaré, haré que regrese, te lo prometo. Neyla extendió su mano, y en ella apareció un pequeño frasco de cristal lleno de agua plateada. Kairil está atrapado en el Valle del Eco, un lugar maldito por su traición. Los guardianes de la tempestad lo vigilan. Este vial te protegerá de los vientos que devoran el alma, pero el resto dependerá de tu valentía. Eldan tomó el vial y partió hacia el valle, enfrentándose por senderos oscuros y ventosos. Al llegar, vio a Kairil encadenado en un círculo de piedras negras. Su armadura estaba oxidada y su mirada vacía hablaba de años de sufrimientos. Alrededor, sombras aladas con formas de águilas vigilaban. Sus chillidos resonaban como truenos. Kairil alzó la vista apenas reconociendo a Eldan. ¿Quién eres? ¿Por qué vienes a este lugar maldito?, preguntó su voz ronca. Vengo de parte de Neyla, ella te espera. El nombre de Neyla parecía devolverle algo de vida. Neyla, aún llora por mí, susurró. Eldan vertió el agua del vial sobre las piedras que comenzaron a agrietarse, pero las sombras aladas descendieron gritando con furia. ¡Corre!, gritó Eldan, enfrentándolas con una rama encendida. Mientras las sombras se abalanzaban, Kairil utilizó sus últimas fuerzas para romper las cadenas y escapar del círculo. Eldan y Kairil llegaron al monte Cielo Blanco tras días de arduo viaje. El viento soplaba suavemente, cargado con un aroma fresco que prometía lluvia. En el claro envuelto en neblina, la figura de Neyla emergió como un susurro entre las sombras. Sus ojos, de un gris profundo como una tormenta a punto de desatarse, se llenaron de lágrimas al ver a Kairil. Sin embargo, su rostro pronto se endureció, como el hielo que resiste el calor del sol. ¿Por qué has regresado ahora?, preguntó Neyla, su voz mezclada con dolor y reproche. Cada palabra parecía un verdadero contenido. Kairil cayó de rodillas al instante. Su armadura oxidada resonaba contra las piedras. Bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Neyla, fui un necio, un insensato cegado por la ambición. Dejé que mi deseo de gloria me alejase de ti. Abandoné lo más puro que tenía. Si tan solo pudiera deshacer el daño que te he causado. Neyla lo observó en silencio y sus manos temblaron levemente. No era odio lo que brillaba en sus ojos, sino una tristeza insondable. Tu ambición me rompió el corazón, Kairil, y con mi dolor rompe el equilibrio de esta tierra. ¿Sabes cuántas cosechas murieron por tu traición? ¿Cuántas familias sufrieron bajo ese cielo seco? Su voz se quebró al final, pero rápidamente recuperó la compostura. No puedo perdonarte, porque el amor que teníamos ya no existe. Kairil levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Dame la oportunidad de redimirme. Haré lo que sea, Neyla. Incluso si mi vida debe ser el precio, quiero restaurar lo que destruí. Eldan, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante, sus palabras calmadas pero llenas de firmeza. Neyla, no niego el daño que Kairil causó, pero él ha sufrido por sus errores. Si lo trajiste a este valle de tormentas, es porque en el fondo aún creías que podía cambiar. No puedes negar que algo en tu corazón lo esperaba, aunque sea solo un eco de lo que fue. Neyla lo miró con una mezcla de admiración y sorpresa. Sus ojos se suavizaron por un breve instante. Eres valiente, joven mortal, para hablar así ante mí. Tal vez tengas razón, pero el amor no se restaura con palabras vacías. Kairil, si realmente buscas redención, tendrás que ganarte no solo mi perdón, sino el de la tierra misma. Kairil se movió rápidamente. Haré lo que sea. Neyla levantó una mano y del aire comenzaron a surgir pequeños remolinos de agua que brillaban como perlas bajo la tenue luz del sol. Tu redención no depende de mí.
Lo único que puedo hacer es devolver la lluvia para sanar esta tierra. Pero si deseas honrarla, vive cada día cuidando lo que destruiste. La vida que protegías con tu espada no está en los campos de batalla, sino aquí, en cada flor, en cada gota de agua. Kairil apretó los puños, sus labios temblaban mientras decía: Neyla, gracias. Aunque no merezco tu compasión, prometo dedicar mi vida a honrar la lluvia que ahora vuelve a caer. Eldan, observando todo, habló una vez más con una voz serena. Tu sacrificio no será en vano, Neyla. La gente de Brilic recordará tu generosidad y yo contaré tu historia para que nadie olvide lo que has hecho. Neyla, con su mirada posada entre Eldan y Kairil, una lágrima rodó por su mejilla y en ese instante el cielo comenzó a oscurecerse. Una brisa fresca llenó el aire y las primeras gotas de lluvia cayeron suavemente sobre la tierra reseca. Vivid bien, ambos, y recordad, la lluvia siempre es un renacer, pero nunca olvida su origen. Con esas palabras, el cuerpo de Neyla comenzó a desvanecerse en una neblina plateada, hasta que no quedó nada más que la lluvia. Kairil se quedó de rodillas bajo el aguacero, dejando que el agua limpiara su rostro. Eldan cerró los ojos y dejó que las gotas empaparan su cabello, sintiendo que el sacrificio de Neyla era algo más que una bendición para la tierra. Era una lección de amor, de dolor y redención que resonaría por generaciones. Y no olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas.